Bueno, creo que hay dificultades técnicas un poquito para la presentación, pero en lo que arreglamos esta parte, es una lástima que por agenda la doctora Medina Mora se tuviera que haber retirado. Listo, gracias. Porque en la mañana escuchaba yo, en el homenaje que se le rindió, que decía el doctor Guillermo Ruiz Palacios, que una parte del reconocimiento es justo por haber generado recursos humanos y modificado muchísimas de las cosas que se han hecho aquí en esta institución a lo largo de 10 años. Y yo me considero afortunado porque justo en esa parte en donde he sido alumno de la doctora Medina Mora, me ayudó a cambiar muchísimo la perspectiva que yo traía biologicista de medicina y de psiquiatría. A pesar de haberme formado en el mejor lugar para ser psiquiatra en este país, que es este instituto, la visión biológica los psiquiatras prácticamente nos las piden desde las primeras etapas de formación en medicina, ¿no? De hecho, el pensamiento médico es así. Uno no puede llegar a tratar a una persona con algún psicofármaco o con alguna intervención quirúrgica en el caso de los cirujanos o con algún medicamento en el caso de cualquier especialidad. Si uno no logra un diagnóstico y uno lo que está buscando son síntomas, datos, laboratorios, alteraciones y todo lo que tiene que ver con prácticamente la biología. Y a pesar de que la psiquiatría es la más humana de las disciplinas en medicina, de las especialidades, pues también la visión que ha corrido a lo largo de sobre todo los últimos años en psiquiatría ha sido más biologicista, reduciendo en muchas ocasiones el padecer, el trastorno mental a neurotransmisores o áreas cerebrales. Si alguien tenía la esperanza de que les hablara de eso, no. De hecho, por eso acepté la invitación, la cual estoy muy honrado de que me hayan hecho. Muchas gracias. Porque algo que he pugnado, sobre todo desde mi área, ha sido la interdisciplina. Y gracias a la visión que la doctora Medina Mora me empezó a mostrar, pues justo todo lo que ella acaba de hablar es lo que me ha llevado a reflexionar algunas violaciones de derechos humanos que hacemos en la práctica cotidiana en los hospitales, en la atención a la salud mental, en cualquier área. Y eso es lo que finalmente al término de esta charla les daré en cuanto a reflexión. Pero primero vamos a hablar de algunos puntos. Justo con base en los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo en el objetivo 3 y en el objetivo 16, como bien decía la doctora Medina Mora, ya en el objetivo 3 se incluyó la salud mental en la salud y bienestar, y en el objetivo 16 el que los países tengan paz, justicia e instituciones sólidas. Basándonos en esos dos objetivos y en todo lo que ha solicitado a los países miembros de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es que justo el año pasado logramos en este libro de temas de vanguardia en ciencia forense, un grupo de investigadores y su servidor, establecer el concepto de salud mental forense que no existía en México. Para nosotros, la salud mental forense va más allá de la psiquiatría forense, va más allá de la psicología forense, de cualquier disciplina forense que tenga que ver con la salud mental. Lo que hemos concebido es que justo esta es una rama de la salud mental pública que caracteriza su visión inter y transdisciplinaria y cuyo objetivo es desarrollar investigación en todos los campos de interacción de las ciencias forenses y la salud mental, con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y la delincuencia en México. Y cada vez que la leo me dan ganas de meterle más, ¿no? Porque a mí me faltó discriminación, a mí me faltó cambio de políticas, a mí me faltó cambio de paradigmas. Pero bueno, eso ya irá evolucionando conforme podamos hacer más cosas. Entonces, justo en este sentido, lo que hemos empezado a hacer ya hace algunos años es investigación jurídica en salud mental forense, ¿no? Yo he tenido el honor de charlar con muchos abogados y de entenderme bastante bien con ellos. No sé si hay alguno por aquí, porque luego también me los quieren echar a pelear y en realidad no hay ningún sentido. Y justo eso, algo que me ha sorprendido, es que, por ejemplo, los abogados me llegan a preguntar, oye, Doc, ¿y este testimonio es válido? ¿Lo que me dice esta persona con este trastorno mental es válido? Oye, ¿y tú sabes si está su capacidad bien para testar, para definir, Y ellos se lo preguntan todo el tiempo, ¿no? Y eso ha permitido una interacción. Lo que me ha sorprendido es que en medicina, en los hospitales, en la práctica cotidiana, no nos lo preguntamos.
no nos preguntamos si la persona que tenemos enfrente tiene alguna discapacidad psicosocial, y espero al rato ampliar un poquito más la duda para poder generar controversia. Y si en realidad lo que tiene es alguna deficiencia, algún trastorno que le hace no poder interactuar correctamente con los demás. Y muy probablemente también tendríamos que decir, ¿y por qué me tengo que cuestionar si es capaz o no de tomar decisiones? Y justo en eso hemos mezclado algo que en el caso de la investigación jurídica, que es la investigación dogmática o teórica, es decir, como tal analizar las leyes, hacer una reflexión en cuanto a argumentación jurídica, la investigación jurídica empírica o de campo, que es ir al lugar de acción donde ya las leyes se están ejecutando, le hemos metido un poco en la investigación clínica en salud mental forense para hacer en realidad una investigación jurídica mixta. Y justo eso es un poquito de lo que les voy a hablar hoy, resultado de este tipo de análisis que hemos empezado a hacer. Bien decía la doctora Medina Mora que justo la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado algunos planes como el Plan 1320 y el final de la OPS, el Plan de Acción sobre Salud Mental 1520, ¿no? Aquí no tiene tanto caso que les hable de la Convención de Caracas, que no es vinculante, o de la Declaración, perdón, o de los tratados internacionales. Lo que vamos a enfocarnos más adelante es la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. Porque ese es el elemento madre para poder defender los derechos humanos de personas que están todo el tiempo en todos los servicios, con independencia de si yo sé atender a alguien en salud mental o no, o tengo un poquito la idea de cómo se hace. ¿Qué es lo que nos dicen estos documentos? Existen áreas prioritarias que se ha trazado la OMS y la OPS, como en el caso del liderazgo y la gobernabilidad, en el que las áreas de salud mental tengan que llevar entre sus manos las riendas de lo que en cada país pasa para la atención en salud mental, que los servicios de salud mental y sociales sean basados en la comunidad. Aquí estamos en un hospital de tercer, quinto, casi sexto nivel, porque somos un hospital muy especializado, somos un Instituto Nacional de Salud. Estamos dedicados a la investigación, a la atención. Pero nuestro sistema de salud está colapsado. Y desde el primer nivel llegan directamente con nosotros. No existe un cribado, no hay una transferencia contra transferencia, no hay una emisión de un paciente que nos vayan a referir desde algún primer nivel de atención. Y esto es lo que se busca que se cambie completamente. Que tengamos que hacer promoción y prevención y que los sistemas de información nos brinden evidencia para también poder hacer investigación y tener datos. Hay algunas áreas prioritarias, por ejemplo, en las políticas y planes y leyes. Por ejemplo, formular leyes nacionales sobre salud mental acordes con los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Y aquí en México el año pasado se hizo un intento, ¿no? Una ley nacional de salud mental que se empezó a mover en la Cámara de Diputados, que, pues bueno, desgraciadamente la última versión que se subió ya al Pleno no tuvo el consenso de todas las partes que están involucradas ya cuando se ejecute. Y estoy hablando en específico de personas con discapacidad psicosocial y asociaciones. Y ese ha sido el mismo cantar de la historia a nivel internacional, ¿no? No se les toma en cuenta. Y a mí me encanta una frase que tienen sobre todo algunas agrupaciones de ellos, de que nada de nosotros sin nosotros. No los escuchamos. Y pensamos de no, es que tiene discapacidad intelectual, ¿no? Antes de retraso mental. No, ni lo tomes en cuenta, no sabe lo que dice. No, es que tiene esquizofrenia. No lo peles, ¿no? Habla con el familiar. A ver, el padecer esquizofrenia no significa que no tenga la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa? En la línea base de 2003 hay 8 países que ya han hecho este tipo de formulaciones. La meta en 2020 es que sean 18. Ahí va, muy lento en realidad. En los servicios de salud mental comunitarios se trata de que se incremente la cobertura de servicios de salud mental de tipo ambulatorio. Este modelo asilar de hospitalizar a las personas con algún trastorno mental no solamente es del siglo pasado, yo creo que es del antepasado, ¿no? Porque si se ponen un poquito a reflexionar, por ejemplo, la Ciudad de México, aquellos que han vivido en esta ciudad desde inicios del siglo anterior, se han dado cuenta cómo ha ido expandiéndose la mancha metropolitana, ¿no? Y donde estamos en este momento eran las afueras de la ciudad. De hecho, había recetas en 1914 de médicos que recomendaban a sus pacientes ir a descansar a los lugares de recreo que existían en Huipulco, ¿no?
a los baños termales que existían. Y ahora ya estamos dentro de la ciudad. Entonces, vean un poquito dónde se establecieron los principales centros de salud mental. Fray Bernardino, Navarro e Instituto Nacional. A la periferia. ¿Y dónde están los otros psiquiátricos que también son parte de La Mancha? A las afueras, ¿no? Uno hay que tomar carretera. ¿Por qué? Porque tenemos todavía inserto la idea del loco peligroso. La persona que es riesgosa, que no se escape, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en los servicios de atención en salud en general? Cada vez que una persona dice, padece de tal trastorno mental, llámale al psiquiatra porque no se va a dejar convencer. Hazle una interconsulta porque no quiere comer. Como si uno llegara con la cuchara y se los diera. Tenemos el estigma socialmente inserto y lo trasladamos a nuestra práctica cotidiana. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Reducir el papel de los hospitales psiquiátricos e integrar el componente de salud mental en atención primaria. El esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud con el MHGAP, con el entrenamiento en salud mental básica para los médicos generales, las enfermedades generales y los trabajadores sociales generales, es lo que va a dar respuesta a la atención a nivel internacional. Por muchos psiquiatras que podamos ser en el nivel internacional, jamás vamos a poder cubrir a toda la población. En México somos 4.800, 4.700. 1.300, 1.500 vivimos en Ciudad de México. ¿Cuántos viven en Aguascalientes, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco? Son muy pocos. Jamás nos vamos a dar abasto. Es de ahí que se necesita también la interacción con psicología, con trabajo social, con enfermería, con medicina general. Este día le enseñaba a la doctora Medina Mora de cuál es la organización que se tiene que hacer. Disminuir los de alto costo, pasar a los de bajo costo, incrementar la necesidad del autocuidado, de los tratamientos en atención en salud primaria y dejar al final los servicios especializados. Es decir, institutos como este son para ver casos ya muy complicados. Tendría que atenderse desde las primeras etapas de acercamiento. Porque pónganse a pensar aquellos que están dentro de un hospital general, ¿no? Cuando llega una persona a las 3 de la mañana diciendo que se quiere morir, que está ansioso, que le duele todo, ¿cuál es la respuesta de nuestros médicos generales o de los urgenciólogos? Ay, ponle una alemana. Para aquellos que no sepan qué es la alemana, es agua inyectable con alcohol. Eso duele, no cura. Y esa es una agresión. ¿Y por qué lo hacen? Para que ya no venga a dar lata, ¿no? Para que aprenda que lo que le está pasando no es real. Estamos maltratando a nuestros pacientes dentro del propio sistema, ¿no? O cuando ustedes ya lo tienen enfrente, de, a ver, dígame cuántos cuartos tiene su casa, y de repente se tarda porque está en activo algunos síntomas psicóticos, o está a lo mejor con un incremento de la latencia por la depresión. Ah, ya háblale al familiar porque se tarda y tengo otros 10 en espera. Calma. Tenemos que cambiar muchísimo nuestra perspectiva. ¿Y por qué lo digo? Ustedes conocen los resultados de esta encuesta de 2017, ¿no? La encuesta nacional sobre discriminación. Pues bueno, uno no pensaría que México discrimina, ¿no? Después de lo que hemos vivido. Simplemente vean las redes sociales a partir de las caravanas migrantes. Vean cómo se expresan muchísimos mexicanos, ¿no? Que yo no sé de dónde nos salió lo arios. Porque el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por la forma de vestir o arreglo personal, por peso o estatura, por edad o por las creencias religiosas. Ya me imagino yo que hubieran pensado ustedes si el día de hoy viniera yo a darle la conferencia en chanclas, bermudas y una playera, ¿no? Los estándares de calidad de algunos auditorios, de algunos lugares exigen pues, que uno se viste de pingüino. Digo, a mí me gusta cuando vengo a dar conferencias. Sin embargo, justo en esas circunstancias es porque estamos completamente discriminando. Y no nos debemos de detener ahí. ¿Qué es lo que pasa con las personas con discapacidad psicosocial? El 30.9% de la población con discapacidad, cualquiera de ellas, incluyendo la psicosocial y la intelectual, declaró al menos un incidente de negación de derechos en los últimos 5 años de la encuesta. La Declaración de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad fue en
2008. Ya estaba vigente. Y como verán más adelante, México no solamente la ha firmado, la ha ratificado, la ha promovido. Se les ha negado atención médica o medicamentos, recibir apoyos de programas sociales y atención en oficinas de gobierno. ¿Qué tal? Eso nos compete a todos. Discriminamos indiscriminadamente. La percepción sobre las frases de prejuicio de la sociedad, vean, el 71.5% dijo sí, las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de la gente. Y simplemente piensen a veces en los estereotipos que tenemos. Si ustedes van caminando a las 8 de la noche, sobre todo ya en este nuevo horario, ¿no? Que yo prefiero no sé ustedes, que ya está más oscuro a partir de las 6 de la tarde, como debe de ser. Y a las 8 de la noche voy caminando por una acera y viene de frente alguien con tatuajes, piercings, ¿no? Como que medio cholo, con los lentes oscuros. La gente se cambia de acera. ¿Por qué? ¿Qué les va a hacer con la vestimenta? Nada. Pero están pensando, no, es que es adicto y me va a asaltar. Muchos de ustedes con los lentes oscuros dijeron, seguramente le entra la mota. Vean cómo de inmediato traemos el estigma ya asociado. Y respondemos con base en ello. Y desgraciadamente se traslada a nuestro trabajo. En realidad el padecer un trastorno mental no tiene por qué ser algo que nos dé pena. Es una condición médica, como cualquier problema físico, como padecer diabetes, hipertensión, diarrea, hongos en los pies, lo que sea. Porque, por ejemplo, la depresión se cura, por ejemplo, la ansiedad se cura, el estrés postraumático, la esquizofrenia se controla, el trastorno bipolar se controla, el TDAH se controla, ¿no? Y por ese último nada más unas cifras. 6 de cada 10 adultos que en la infancia no fueron diagnosticados, en la adultez todavía tienen TDA. Pónganse a preguntar cuántos de ustedes de repente a lo mejor lo traen, ¿no? Manejan rápido, se avientan, no se esperan a la fila, no son capaces de estar esperando, ¿no? Sienten que están en movimiento todo el tiempo, quieren hacer varias cosas. Se los dejo de tarea. Pero cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que entender que antes la pirámide de Kelsen nos decía cuál era la jerarquía de los derechos, ¿no? Y hasta arriba está la Constitución, después eran los acuerdos internacionales, los códigos y leyes federales, las estatales, los reglamentos y las normas, ¿no? Hasta acá están las normas, ¿no? Porque luego me quieren poner la norma 025 hasta arriba. No, es una norma. La Constitución está hasta arriba, ¿ok? Por algo existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para defender la Constitución. Pero ¿qué es lo que pasa? Justo que cuando ya firmamos un tratado de derechos humanos, están elevados a rango constitucional. Si México se atrevió a firmar y a ratificar un tratado de derechos humanos, no solamente tiene la obligación de decir sí, está bonito, o promoverlo, lo tiene que cumplir a cabalidad, independientemente de si está a favor o no del aborto, si está a favor o no del desarrollo de la personalidad, si está a favor o no del encarcelar a las personas. No puede violar tratados de derechos. Para eso está la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, cuando empezamos a hablar de derechos humanos, todos ya empezamos a decir, sí, es que los derechos humanos. ¿Y cuáles son? Porque me encanta que de repente hablamos por hablar, ¿no? Si yo ahorita empiezo a hacer una encuesta de qué es un derecho humano, van a decir, algo inalienable, eso, todo mundo se lo sabe. Pero un derecho humano, o los derechos humanos, son todas aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no se puede vivir como ser humano. Tienen como fundamento la dignidad de la persona. Y aquí vamos a hacer una encuesta rápida. ¿Cuántos son los derechos humanos universales? 33. Es que tú sí te la sabes. Ya me hiciste trampas, sí. Es que ya viene de la Suprema Corte. Ya no me dejó hacer. Está bien. En realidad son 33, pero los que tenemos ya reconocidos en el nivel internacional son 30, ¿no?
Y me voy a permitir detener un poquito la presentación para mostrarles un video y recordar nada más cuáles son esos 30 derechos humanos. Apuesto que muchos no sabían que también tenemos derecho al ocio, ¿verdad? A jugar. Pero uno de los primeros eran derecho a la no discriminación, a la salud, al empleo, a la propiedad intelectual, a la libertad de expresión. Híjole, y ese me lo tuve que haber callado, sobre todo después de lo de la FIL. Pero bueno, sí, todos tenemos esos derechos y no nos los pueden quitar. Entonces, ¿por qué se los tratamos de quitar a las personas con discapacidad psicosocial? ¿Por qué no los queremos dejar casarse? ¿O que decidan por sí mismos? ¿O por qué les tenemos que dar un trato especial ante la ley? Ahí decía que todos tenemos que ser iguales. ¿Y por qué si en el código de procedimientos de alguna institución de atención en salud, es que si tiene esto, entonces va por este lado, diferente, distinto? A ver, sí, la convención nos faculta para hacer ajustes razonables. Sin embargo, no hacer procedimientos que separen a las personas. Porque la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo, México lo ha ratificado en 2 ocasiones, los dos. Lo firmó la Convención del Protocolo, ratificó la Convención y ratificó la Convención y el Protocolo. Y ha sido promotor, uno de los principales a nivel internacional. Digo, no quiero que vean algunos que solamente la han firmado y no la han ratificado, ¿verdad? Y eso también uno entiende por qué ciertas actuares en otros países como Estados Unidos. Pero nosotros tenemos la obligación de cumplir ambos y de modificar nuestro actuar y nuestras leyes para que esto se respete. ¿Y cuáles son los derechos que vienen en la Convención? Este es el resumen más o menos a grandes rasgos de los derechos que vienen en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Hay quienes han dicho que el corazón de la Convención es el artículo 12, el igual reconocimiento ante la ley y la capacidad legal, es decir, reconocimiento de la personalidad jurídica. Les decía en un principio de la charla que gracias a la doctora Medina Mora se transformó mucho mi forma de ver las cosas. Como psiquiatra forense yo antes participaba en los juicios de interdicción, porque esa es la formación.
Hoy día ya no acepto casos. Porque sé que es un juicio que le quita derechos a las personas. No los protege. Pienso que en el caso de la inimputabilidad hay que hacer muchísimas otras cosas, pero también hay que modificarlas. Pero yo no entiendo por qué el debate, ¿no? De si alguien con una discapacidad psicosocial, por ejemplo, puede o no tener familia, puede o no trabajar, puede o no participar en la política y en la vida pública. ¿Cuántas veces dentro del estigma que traemos cargado llegamos a pensar, no, es que está loco, ¿no? Vean lo que dice. A ver, fíjate, no lo asocies directamente. Porque a veces también tratamos de llegar a explotarlos o a generarles tratos crueles e inhumanos, o a privarlos de su libertad o de su privacidad. No, es que como él no entiende, el que tiene que decir todo el tiempo es el papá, la mamá, el tutor o tutriz. A ver, espera, ¿ya le preguntaste qué quiere esa persona? ¿Sabes si en realidad se quiere internar o no? ¿Sabes si en realidad quiere el procedimiento? Y vámonos a un ejemplo muy drástico que sucede en muchos hospitales generales en México. Una mujer con discapacidad intelectual, que los padres piensan que la única manera de protegerla es haciéndole histerectomía. Quitarle la matriz, quitarle el útero. Hacerle una esterilización forzada. Así, pero eso es de hace 2 siglos, se sigue haciendo. Es que vamos a encerrarlo porque se está portando mal. Tratos y penas crueles e inhumanos. Está prohibido aislar a las personas. No, ahí déjalo porque está gritando toda la noche. Posterior a muchísimos casos, pues sobre todo el caso de Andrew, que llegó a la Suprema Corte de Justicia, en el que se empezó a buscar modificar la figura de interdicción, la Suprema Corte llegó a generar este protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que involucren los derechos de personas con discapacidad. Y a mí me encanta la definición que viene aquí de discapacidad psicosocial y esa es la que siempre ocupo. Es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Si en este edificio no existiese la rampa que está al acceso y quisiera entrar a esta conferencia una persona en silla de ruedas, el problema no es de la persona con silla de ruedas, es del edificio. El problema de la discapacidad psicosocial es de nosotros, porque les impedimos muchas cosas, porque tememos que es lo que pueda pasar. No, es que yo me imagino cuántas de ustedes o cuántos de ustedes han escuchado casos o han sido víctimas de este tipo de casos, en el que dicen, yo padezco esto, y es que ya se llenó la plaza. Todo iba bien, pero de repente revelan que tienen una discapacidad psicosocial y adiós, ya no se contratan. Piensen un poquito también en el acceso a educación. Se hacen pruebas psicométricas, se determina si la personalidad es patológica, no se aceptan ciertas facultades en ciertas licenciaturas. Eso es discriminatorio. Gracias a lo que ha hecho Documenta, hizo este muy buen documento de apuntes para hablar de la discapacidad de derechos humanos y permite entender mucho mejor de qué se habla de discapacidad psicosocial. Todos estos son los tipos de discapacidad: auditiva, física, intelectual, psicosocial y visual. Y tenemos que pasar de este modelo de exclusión, en donde las personas con discapacidad psicosocial están a la periferia de las ciudades y lejos de nosotros, al de inclusión. No integrarlos, porque cuando los integramos es, pues eres parte, pero tú con tu gente. Hay que incluirlos todo el tiempo, ¿no? Porque cuando no lo hacemos, seguimos discriminando. Este estudio, posterior a un análisis que hizo en distintos países, estableció en distintas personas con discapacidad psicosocial cuáles habían sido las violaciones a sus derechos humanos más frecuentes que ellos percibían en su país. ¿Cuáles describieron? Exclusión, marginalización y discriminación en la comunidad,
restricción o negación de los derechos de empleo y oportunidades de empleo, abuso físico o violencia, abuso sexual o violencia sexual, inhabilidad o incapacidad para accesar a los servicios de salud mental, detenciones arbitrarias. Hay estudios que han demostrado que el padecer un trastorno mental grave en muchas ocasiones es más fácil que si alguien cometió un hecho delictivo, sea encarcelado de inmediato y privado de su libertad. ¿Por qué? Porque es peligroso, entonces ya no lo dejan salir. Y así nos podemos seguir, ¿no? Explotación financiera. Pero vean cuáles son los ambientes en la comunidad general, en el día a día. ¿Qué pasa cuando ustedes, como parte de un personal en un servicio de atención en salud, dan de alta a una persona? ¿A dónde regresa? A su casa, a su medio ambiente. Y si yo no modifico también las condiciones y no le doy acceso a otras oportunidades, sigue lo mismo. Eso pasa con la delincuencia, eso pasa con la depresión, con las sustancias. Ese círculo vicioso se repite y se repite y se repite. Porque también a veces en la familia o en la casa son discriminados, son violentados. En el trabajo. Ay, no, es que esta debe de ser bipolar, ve cómo cambia. Y ni siquiera saben lo que es bipolar, ¿no? Pero, es que parece bipolar. A ver, espérate. Estás confundiendo seguramente algo de trastorno de personalidad o características de personalidad que tienen tratamiento, que se pueden curar, que pueden regresar. Con un trastorno que es muy distinto y que no cambia así, de la noche a la mañana. Es que tiene manías, pues esas manías, ¿no? Yo no entiendo a veces el lenguaje. En los hospitales y en la atención, y ya les di varios ejemplos. ¿Qué es lo que pasa si una persona con esquizofrenia tiene cáncer? ¿Dónde lo atienden? Si está en un episodio psicótico y además tiene que recibir quimioterapia o morfina por el dolor. ¿De veras? ¿Qué pasa si una persona está en un episodio psicótico y está embarazada y de todos modos hay que ayudarla a atender una cesárea? ¿Qué pasa con mis colegas? Ay, no, eso hablen al psiquiatra para que venga y la sede, ¿no? Si no traemos dardos con curare, ¿no? Que se caigan. Y eso pasa en las películas, en la vida real, ¿no? La respuesta que ha dado la Organización Mundial de la Salud, sobre todo a todos estos aspectos, es una respuesta muy eficaz y yo creo que la mejor que pudo haber dado. Con base en lo que se ha hecho a nivel internacional, por ejemplo, se han demostrado en este atlas que mencionaba la doctora Medina Mora, que por ejemplo, en 2017 ya han habido promoción a legislaciones que respetan como tal el estipulado de que los servicios en salud mental sean comunitarios en 91%. Legislaciones que promueven los derechos para ejercer su capacidad legal en un 87%. Legislación que promueve alternativas a la práctica coercitiva. A mí me encanta confrontar a mis colegas, ¿no? Porque siempre les digo, ¿y por qué lo sujetaste? ¿Y por qué lo encerraste? Es que no se estaba... A ver, espérate. Si tienes el entrenamiento para ir bajando y desescalando la agresión y no confrontarlo y hablar despacio y tratar de... Ay, sí, pero es que hay muchos pacientes. Ah, entonces me voy por esa, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo. O porque no tengo la capacidad. ¿Y qué es lo que pasa en la promoción y prevención en programas? El 40% de los encuestados en este atlas ya han empezado a hacer protección antiestigma y de los derechos humanos. Pero nos falta el 60% de los países. En México todavía tenemos muchísima legislación violatoria de derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial. Quality Rights ha sido la respuesta de la Organización Mundial de la Salud y ha permitido tener un modelo que dé una atención de calidad en salud mental y apegada a la convención. ¿Por qué? Porque tienen los objetivos de desarrollar la capacidad para comprender y promover los derechos humanos, la recuperación y la vida independiente en la comunidad, crear servicios basados en la comunidad y en la recuperación que respeten y promuevan los derechos humanos, mejorar la calidad de la atención de los servicios y las condiciones de los derechos humanos en establecimientos de salud mental hospitalaria, ambulatoria y comunitaria, movilizar a la sociedad para impulsar y participar en la formulación de políticas que promuevan derechos humanos
y reformar políticas y legislación en concordancia con la Convención, otras normas y estándares internacionales de derechos humanos. ¿Y qué es lo que extrae? Derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social, derecho al goce de una salud física y mental del más alto nivel posible, derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y el derecho a la libertad personal y seguridad de la persona. Y voy a poner algunos ejemplos muy breves, porque de hecho Quality Rights permite evaluar a los hospitales que brindan atención en salud mental. ¿Qué significa eso? Que puede uno como visitador, por ejemplo, de algún área de derechos humanos, tomar y desarrollar un instrumento para ir y evaluar lo que está pasando. Y de hecho vienen fórmulas de cuántos usuarios entrevistar, cuántos familiares, cuántos profesionales de la salud, cuántos podemos llegar a atender. Y en el caso, por ejemplo, del derecho a un nivel de vida adecuado y protección social, eso también ustedes están muy involucrados. Porque ¿cómo creen que están nuestros psiquiátricos a nivel nacional? No todos son como este, desgraciadamente. No todos tienen el lujo, literalmente, que tiene el Instituto Nacional de Psiquiatría. Somos un oasis. Hay camas de piedra. Hay cuartos de aislamiento. Hay humedad. Hay hacinamiento. Aquellos que hayan tenido, por desgracia o por fortuna, conocer el CEBAREPSI, que es el Centro de Readaptación Psicosocial de Varones, que está anclado al reclusorio sur, que en donde están los inimputables, está igual de hacinado que cualquier reclusorio y no es un servicio de atención en salud mental, es una cárcel que tiene servicio médico cercanito y que de repente les dan los fármacos. Derecho al goce de una salud física y mental del más alto nivel posible. Pues eso requiere fármacos, requiere atención especializada, ¿no? Procuración de justicia. Ejercicio de capacidad jurídica. Este hospital es de puertas abiertas. Aquí no internamos en contra de su voluntad a nadie. Pero ahí también es un punto a debatir, ¿no? Porque yo no conozco tantas demandas de una persona que ha sido sometida a una laparoscopía en donde el apéndice no estaba inflamada. De todos modos se la quitaron, pues ya bien abierto. Y que demande al cirujano, no, pues es que me salvó, ¿no? Yo venía con un dolor que no podía, el cuadro parecía, pues uno lo entiende. ¿Y por qué no entienden eso con las urgencias psiquiátricas? ¿Por qué no entienden que una persona que está en un cuadro psicótico agudo puede estar poniendo en riesgo su propia vida o la de un tercero? Que la psicosis es tóxica para el cerebro, que va matando neuronas, que puede ir degenerando en lo que antes se llamaba demencia precoz. Ah, no, entonces vamos a prohibir completamente el internamiento involuntario. No, tiene que ser de urgencia médica completamente. Protección contra la tortura y tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, como también contra la explotación, la violencia y el abuso. Hay muchísimos hospitales donde las personas con discapacidad psicosocial se les viola, se les sujeta indefinidamente, se les aísla indefinidamente. No voy a decir el nombre del hospital, pero hay cuartos de pensar, o sea, aislados. Ya no están acolchados como en el siglo pasado, pero son cuartos de pensar, para que piense y reflexione lo que está haciendo. A ver. Y derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y ahí es donde ustedes a veces se topan con pared. Porque ustedes hablan con la familia, hablan con el que lo tenía contratado, y sale la persona con discapacidad psicosocial y ya lo corrieron. No le dan la incapacidad que a veces requiere. La familia dice, oiga, ¿y qué voy a hacer cuando salga? Pues lo mismo que hacías todas las noches, Pinky, ¿no? Estar con él y ayudarlo. Si lo trajiste, no tienes por qué cambiar. O cambia estas cosas que a lo mejor lo pueden alterar. Pero les tienen miedo a sus propios familiares. No, es que le diagnosticaron esquizofrenia y yo no sé manejar. ¿Qué no sabes manejar? Pues, ahí está la dosis, se le da en la mañana, se le da en la noche, ¿no? Como la insulina, como todos los medicamentos. Pero ¿qué es lo que hemos analizado? Que los derechos de las personas con discapacidad están violentados flagrantemente en varias prácticas que ejercemos. En México, los seguros de gastos médicos no cubren la salud mental. Ninguno. ¿Y eso qué violenta? El derecho a la salud, el artículo 25. Ningún seguro
de gastos médicos mayores. Cubre la atención en salud mental porque es algo crónico. Y como bien decía la doctora Medina Mora, gasta y cuesta. Los dailies están muy alterados ahí. El actuar médico, ya les di N cantidad de ejemplos. Igualdad y no discriminación. Ay, viene otra vez esta señora, vino ayer. Otra vez a quejarse del hijo. Muchas de las personas con discapacidad psicosocial quieren ser escuchadas y eso ayuda a bajar las crisis. No es necesario inyectar de inmediato, dar un fármaco de inmediato. La interdicción viola el derecho a la personalidad jurídica. El concepto de peligrosidad, que creo que espero ya haberme explicado suficientemente, viola los artículos 13 y 14 del acceso a la justicia y la libertad. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente le damos el diagnóstico a una persona, a la familia, oiga, ¿y cuando salga de aquí a dónde lo puedo meter? ¿Cómo que dónde lo pueden meter? Si no es cosa, ¿no? No hay bodegas para rentar. O sea. El aislamiento y el internamiento obligatorio, que es distinto del involuntario. El obligatorio es por orden judicial. Y hay sentencias de 10 años de hospitalización psiquiátrica al inimputable. A ver, ¿por qué 10 años? ¿Ah? ¿Y qué sistema de salud hay que aguante eso? Viola el 15 de protección contra la tortura. Y así me podría seguir, ¿eh? Este análisis lo estamos empezando. ¿Qué es lo que pasa finalmente desde la parte de Naciones Unidas? El relator especial, el 16 de julio de 2018, de los derechos de las personas con discapacidad, dijo: las personas con discapacidad no deberían de ser vistas como enfermos o pacientes, sino como titulares de derechos al igual que todos los demás miembros de la sociedad. No son minusválidos, no tienen capacidades diferentes. Son seres humanos y tienen derechos humanos. Los 33, todos tenemos derecho a ellos. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Legislación y atención en salud con base en la Convención. Un sistema de salud inclusivo. No nada más los psiquiatras, los de atención en salud mental, tenemos que estar aislados de la hospitalización, de toda la parte de hospital general. No, tenemos que estar dentro. Tenemos que hacer campañas de sensibilización, campañas de prevención, de intervención tempranas y no discriminar. Muchas gracias.